Kirche era un pueblo espectacular, curioso y encantador. Su ligero toque sombrío era capaz de conquistar el corazón del hombre más urbano. Un lugar hermoso donde se mezclaban la naturaleza y las arquitecturas de la urbanización. Un lugar donde se unían de una forma muy peculiar las dos caras opuestas de la moneda. Por un lado la naturaleza y las cabañas, por el otro los edificios modernos y las carreteras. El pueblo era la mezcla perfecta entre la naturaleza y la vida urbana, ya que a pesar de tener edificios y características de una ciudad, siempre se respetaba la naturaleza y la tradición, siendo las cabañas y las casas de madera lo que predominaban en el pueblo. No por eso las carreteras eran rústicas o descuidadas. Al contrario, estaban completamente pavimentadas. El asfalto se veía nuevo por el constante mantenimiento. El lugar era un hermoso pueblo en el bosque, que no solo enriquecía el paisaje, sino que también daba un respiro de oxígeno a los pulmones y rejuvenecía el alma. A pesar de su nombre, en Kirche las cerezas no abundaban. Era más bien un hermoso hogar de coníferos. Aunque los pinos de Kirche eran bastante grandes, se quedaban cortos al compararlos con los nacidos y crecidos en el Dunklawald, el misterioso bosque perteneciente a la ciudad de la luz, el vecino tecnológico al sureste del pueblo. Allí sí que eran verdaderos gigantes, sobrepasando los 40 metros de altura. Incluso el bosque había sido declarado reserva ecológica desde 1940 para proteger su flora y fauna. El nombre Kirche era meramente simbólico, ya que no era un lugar donde se produjeran cerezas en masa para comerciar. La mayoría de las pequeñas y deliciosas frutas que llegaban a las tiendas se importaban de las afueras del pueblo. A pesar de esto, el pueblo tenía lo suyo. Su romántica arquitectura, sus tradiciones y todo lo que lo rodeaban lo hacían por demás un pueblo encantador. Kirche era, por así decirlo, un pueblo que vivía en el bosque, aunque de pueblo quizás solo tenía nombre, ya que tanto su población como su estructura interna decían otra cosa. Solo superado por la famosa ciudad, su apuesta por la tecnología la llevaba a uno de los niveles más altos del país. La ciudad se ganaba a puño de acero su reputación. Aun con esto, Kirche no se quedaba atrás. Prueba de ello era la famosa escuela de San Germán, de donde salían verdaderos genios a ejercer a diferentes partes del mundo. Por si fuera poco, tenían al Hospital Corazón de Hierro, que poseía tecnología de última generación y novedosos tratamientos que superaban a los de la tecnológica ciudad. Esto era cortesía del poderoso señor Müller, que traía lo mejor de lo mejor al enorme hospital sin importar el costo. Esto lo convertía en un verdadero contrincante de la famosa ciudad, y lo hacía un pueblo aún más espectacular. Para los que lo visitaban, el pueblo era un reencuentro con la naturaleza y consigo mismos. Las montañas, sus cascadas y el folclore les hacían olvidar de la vida ajetreada de la ciudad, sin sentir que se habían alejado por completo de la civilización. Era un lugar único. Era como estar en el medio de dos mundos, donde la civilización y la naturaleza no peleaban sino que caminaban juntas de la mano. Por otra parte, el Dunklawald, bosque de la ciudad de la luz, era enorme e inexplorado, colindando con el lago de la soledad de Kirche. A pesar de su belleza, era un lugar casi inaccesible para las personas, y aunque era propiedad de la ciudad, era extremadamente difícil visitarlo. Las líneas de espera eran enormes, y solo se le permitía la entrada a unas 100 personas por día. Las visitas se planeaban con meses de antelación, en parte porque era considerado una reserva protegida. Con los paseos controlados y la seguridad merodeando, se evitaba principalmente que los cazadores se sintieran con ánimos de irrumpir, y se la pensaban más de 2 veces antes de intentarlo. Con esto se intentaba preservar el delicado equilibrio de la naturaleza en el lugar. Después de todo, el humano tiene fama de devastar todo cuanto sus manos tocan. La seguridad que cuidaba el Dunklawald era muy hábil. Sin embargo, nunca faltaban los audaces y estúpidos que ponían en riesgo su vida y hacían hasta lo imposible para entrar y ver qué había dentro. Por desgracia para los pocos que se habían atrevido y habían tenido la suerte de burlar la seguridad, no llegaban muy lejos antes de descubrir una pequeña parte de lo que había. Tardaba más una hoja seca en caer del árbol que ellos en salir corriendo, y al regresar contaban historias espantosas sobre lo que habían visto allí. Por ese motivo, quien buscaba un lugar tranquilo para relajarse del estrés y ajetreo de la ciudad, optaban por visitar Kirche, y preferían alejarse del Dunklawald, solo por si acaso, ya que en el pueblo no perderían las comodidades de la vida urbana, ni mucho menos se arriesgarían el pellejo. Si bien era cierto que en Kirche había animales salvajes, estos ya estaban acostumbrados a la presencia humana. Allí se podía rentar una cabaña y pasear tranquilamente entre la naturaleza sin miedo a que algo te fuera a suceder. Se podían ver los rayos del sol colándose entre las hojas de los árboles, el rocío de la mañana,
Todo esto mientras se sostenía una buena taza de café. Era una experiencia inigualable. También, si lo preferías, podías asegurarte en una cabaña cerca de la carretera, y desde el balcón podías admirar las criaturas de la naturaleza que caminaban calmadas y tranquilas a la orilla de esta. La luz del amanecer, el rocío de la madrugada, la densa neblina y la enorme variedad de animales mostraban el poder de la naturaleza que yacía en el corazón de Kirche, y hacía que visitarlo fuera una experiencia única, casi mística, diría yo. Por desgracia, el invierno de 1969 había traído consigo algo más que nieve y frío. Esta vez había traído algo siniestro y terrible. Los 12 muertos y 5 desaparecidos daban mudo testimonio de ello. Mientras la sombra de la muerte se ceñía sobre Kirche, en la ciudad de la luz y su misterioso bosque, todo se veía apacible. Todo transcurría con total normalidad. Ningún incidente reportado. Aunque a veces, solo algunas veces, lo aparentemente apacible esconde también sus propios demonios, y tras su sombra cosas oscuras y extrañas también suceden. El Dunkelwald, con sus luces y acontecimientos raros, era quizás un vivo ejemplo de ello, y al igual que Kirche tenía su propio misterio. Pero esa es otra historia.